Esta injusta situación hizo que reclamaran a la Cananea Consolidated Copper Company la jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo de 5, el empleo del 75% de obreros mexicanos, trato humanitario y derecho de ascensos. La gerencia de la compañía rechazó las demandas y cuando los obreros mexicanos organizaron una manifestación de protesta, fueron recibidos a balazos por los empleados americanos apostados en las oficinas, en tanto que soldados yanquis pasaban la frontera para someter a los trabajadores mexicanos cuyos dirigentes, Manuel Dieguez, Esteban Calderón y otros, fueron aprehendidos y encarcelados en San Juan de Ulúa. Para reprimir el movimiento sindicalista que comenzaba a desarrollarse entre los obreros textiles de la región de Puebla y Orizaba, los socios capitalistas del Centro Industrial de Puebla pretendieron imponer un reglamento general de trabajo que prohibía toda organización obrera. Ese reglamento motivó que un grupo de obreros de las fábricas de hilados y tejidos de Atlixco y Puebla se declarasen en huelga, siendo apoyado por los trabajadores de Río Blanco, Santa Rosa y Nogales, quienes hicieron un paro en diciembre de 1906 para plantear sus propias demandas, que consistían en aumento de salarios y reducción de la jornada de trabajo. El presidente Díaz, a instancias de los capitalistas, dispuso que el conflicto se resolviera mediante un arbitraje, pero el laudo resultó favorable a los industriales y ordenaba a los obreros reanudar inmediatamente sus labores. Esa actitud hizo que la huelga tomara caracteres francamente rebeldes y el día 7 de enero de 1907, al dirigirse los obreros a la fábrica en compacta muchedumbre, fueron recibidos a balazos por un empleado de la empresa, lo cual provocó a la multitud que, enardecida, prendió fuego a la tienda de raya. Al saber esto, el presidente de la República ordenó que las fuerzas federales impusieran el orden disparando contra los trabajadores y restableciendo así la paz porfiriana. Ya hemos visto que las leyes de desamortización y nacionalización de bienes de comunidades civiles y religiosas, expedidas en 1859, tenían por finalidad fraccionar los grandes latifundios eclesiásticos y reducirlos a pequeñas propiedades para el mejor aprovechamiento de la tierra. Pero en vez de esto resultó que las propiedades desamortizadas del clero y las comunidades y pueblos indígenas se transformaron en grandes haciendas, pues los latifundistas se apoderaron por medio de la usura o el despojo de las parcelas individuales que habían recibido los indios al fraccionar las propiedades comunales de los pueblos. Así fue como los terratenientes mexicanos y poderosas compañías extranjeras, al amparo de las leyes de reforma, adquirieron grandes extensiones territoriales, de las cuales despojaron a los campesinos que por su ignorancia no habían podido legalizar su pequeña propiedad, quedando convertidos en miserables peones al servicio de los propietarios usurpadores. En 1883, bajo el régimen de Manuel González, se expidió una ley sobre deslinde de terrenos y colonización, autorizando la formación de compañías deslindadoras que aprovecharon los terrenos baldíos, es decir, sin dueño, y dándoles facultades para fraccionarlos y transportar colonos que los cultivaran, por lo cual recibirían en compensación la tercera parte de los terrenos deslindados. Con el apoyo material de la dictadura, las compañías deslindadoras consumaron durante más de 30 años el más injusto despojo de tierras de campesinos y de comunidades indígenas en favor de los terratenientes mexicanos, de compañías extranjeras y de los amigos y favoritos del dictador. En varios lugares del país, Sonora y Chihuahua, los mestizos e indios campesinos fueron obligados por la fuerza a abandonar sus tierras, valiéndose para ello del incendio de los pueblos o de los asesinatos en masa cuando se resistían. En el lapso de 1883 a 1910, las compañías deslindadoras repartieron más de 60 millones de hectáreas de magníficas tierras, las cuales se vendieron a precios irrisorios y se constituyeron enormes latifundios monopolizados por no más de 100 propietarios, en tanto que más de 1 millón de campesinos fueron despojados de sus tierras. Bajo el régimen del latifundismo, las condiciones de explotación de la tierra fueron desfavorables en cuanto a su rendimiento, pues en las grandes haciendas a veces no se aprovechaba ni la 10ª parte de los terrenos, lo que hizo que muchas no fueran sino grandes extensiones desérticas. Por otra parte, los terratenientes mexicanos no pusieron mayor empeño en mejorar la técnica de cultivo, conservando las formas primitivas basadas en la fuerza ruda del campesino y de los animales domésticos, y solo en algunos cultivos dirigidos por extranjeros penetró la técnica moderna. En consecuencia, los latifundistas mexicanos no fueron capaces de producir el maíz y demás semillas indispensables para la alimentación del pueblo mexicano, por lo que en varias ocasiones surgieron serias crisis agrícolas, como las de 1891 y 1896, en que por la carencia de granos alimenticios hubo necesidad de importarlos de Argentina y los Estados Unidos. Los pueblos indígenas, despojados de sus tierras comunales, se convirtieron en siervos de los terratenientes en calidad de peones encasillados, los cuales fueron explotados por la tienda de raya y siempre estaban en deuda con el amo.
y sometidos a la autoridad del cacique por los procedimientos más crueles, como los de deportar y vender a los indios rebeldes como esclavos o asesinarlos en masa. Además, los 3 millones de jornaleros que entonces existían se hallaban en la miseria, porque trabajaban de sol a sol, y el salario que se pagaba en el campo alrededor de 1910 seguía siendo igual al que se pagaba a fines del régimen colonial, un promedio de 120 pesos al año, en tanto que los precios de las subsistencias habían aumentado en una alta proporción. Ese estado de cosas produjo en las clases campesinas un malestar económico y moral que las impulsó a rebelarse en contra del gobierno porfirista aún antes de iniciarse la revolución de 1910. Tales son los casos de los indios de Sonora y Yucatán y de los campesinos de Chihuahua y Veracruz. Durante los 3 siglos de la colonia, los yaquis habían poseído los fértiles valles de los ríos de Sonora y Sinaloa. Pero la dictadura los despojó de esas tierras para entregárselas a compañías extranjeras, y como los indios se rebelaron, el gobierno porfirista ordenó el exterminio de las tribus, y los que no murieron en la guerra fueron deportados a Yucatán y Quintana Roo para servir como esclavos en las fincas enequeneras y chicleras. El auge enequenero de Yucatán, que dio a la península una aparente prosperidad durante el régimen porfirista, se debió en gran parte a la explotación de los indios mayas, que después de haber sido despojados de sus tierras por los blancos, se rebelaron, pero fueron sometidos por las tropas federales y condenados a servir a sus amos por toda la vida. La reacción defensiva de los campesinos ante la campaña de despojos de tierras efectuados por las compañías deslindadoras también tuvo elocuentes manifestaciones en Chihuahua, Tomochic, y Veracruz, Papantla y Acayucan, donde los desposeídos se rebelaron contra sus explotadores, pero la dictadura ahogó en sangre esas rebeldías campesinas, pereciendo muchos hombres, mujeres y niños indefensos. En síntesis, la situación económico-social de México durante el régimen porfirista presenta el siguiente panorama: un pueblo oprimido y despojado de su libertad y de sus derechos, una casta privilegiada, dueña del poder por largo tiempo, la invasión del capitalismo extranjero y su crecimiento a costa del despojo de las tierras de los campesinos y de la explotación de los trabajadores mexicanos, y la natural indignación y el descontento que esta situación producía en las clases oprimidas. Tales fueron los males causados por la dictadura a la nación mexicana y las causas de la inevitable reacción de las clases desposeídas y explotadas contra sus opresores, y que tras algunas manifestaciones aisladas de insurrección se manifiestan en forma arrolladora y definitiva en la Revolución Nacional acaudillada por Madero en 1910.